estar en la cama o quisiéramos estar... Antes no era de corazoncitos. Creo que me la puse al revés, hermano. Con las bolsas para atrás. Pero, ¿usted también tiene pijama, hermanos? ¿Usted también tiene pijama? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos pijama? Yo uso tenis, pero no tengo, no tengo pantuflas. ¿Pero quién tiene pantuflas, hermanos? ¿Sí? En la casa también hay unas pantuflas, pero no, ¿cómo se llaman? Son llamas, ¿verdad? Son unas llamas. ¿Alguien tiene una de así de pata de elefante, hermano? Bueno, usted no, sino de pantufla. ¿Sí, hermanos? Sí tenemos así como grandotas, así que se... Y son bien calientitas, ¿verdad que sí, hermanos? Son bastante, muy calientitas. Ah, pues es que la verdad no ni siquiera quisiera predicar porque cuando se predica nos dormimos, ¿a poco no? ¿Quién, quién ha colgado el cuello, hermanos, la cabeza? ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho, ¿sí? Este, allí en la iglesia estábamos pequeños y de alguna manera nos ponían a estar bien atentos, estábamos ahí enfrente. En la familia, bueno, pues mi tío era muy estricto y a nosotros nos ponían allá enfrente porque pues si nos íbamos allá atrás o hacíamos relajo, hermanos, o de alguna manera estábamos haciendo otras cosas y no poniendo cuidado en la predicación o lo que se estaba diciendo. Entonces, muchas veces igual yo me quedé dormido, pero también igual era de levántate y vete a lavar la cara allá afuera en el baño, ¿no? Entonces ya iba, la apliqué con mis hijos, también lo apliqué con mis hijos, párate y ahora, alguno de ellos hasta brincó cuando también se le andaba cayendo también la cabeza, nos asustamos, no he dicho quién. ¿Me puedes traer un poquito de agua? ¿Me puedes traer un poquito de agua, por favor? Y no he dicho quién, pero ya se quemó. Y en una ocasión estaba uno de mis primos, que tampoco voy a decir, pero es el que, es el que, no es el que más quiero, porque quiero a todos, hermanos, no hay ni uno especial. Pero es el que se parece más a mí. No digan, no tienen que decirlo, no tienen que decirlo. Pero en una ocasión se dormía y lo pararon, ¿no? Entonces, no sé si le ha pasado, pero cuando se está durmiendo o de alguna manera quiere controlar, entonces él estaba parado, estaba durmiéndose, lo pararon y una vez que estaba ya parado, pues se quedó otra vez dormido. Y cuando se iba, hermanos, hasta los brazos así, ¿no? Y no se cayó, no se cayó. Pero cómo nos dio bastante risa porque fue en la predicación, hermanos. Y luego estaba sentado enfrente. Ojalá y no vea esto. Pero bueno, nos dio bastante risa, ¿no? Y tenemos otras cosas que contar, igual con un servidor. Pero qué bonito, hermano, es estar cómodo, ¿a poco no? Hermanos, ¿alguien se ha comprado zapatos apretados? ¿O le sale callo? ¿O se echa los zapatos más rápido, no? Se rompen. Y se rompen. Bueno, pero la verdad es que se los han comprado y se los han puesto así, hermanos, porque el glamour cuesta. Y porque si le dicen, no quiero especificar, pero hombres y mujeres, si les gusta esos zapatos, aunque le apriete porque no hay de otros, hermanos, se los compra. Aunque sea nada más para esa ocasión. Pero si no, hermanos, pues nos compramos unos zapatos cómodos, ¿no? Estos fueron un regalo de un día especial y me lo regaló uno de mis hijos. Y pues son los que más me pongo, hermanos, porque son los únicos que tengo. Entonces son los únicos que tengo y son los únicos que me pongo. Quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Y todo esto, hermanos, ¿por qué se lo digo? Porque nosotros nos gusta estar cómodos, hermanos. Entre más comodidad tengamos, mucho mejor, hermanos. Todo lo que tenemos se ha hecho
para llegar a esa comodidad y estar bien tranquilitos, hermanos. Ah, no, pues que la pizza, ahí está la aplicación de Domino's, ¿no? Trabajamos, marcamos, o inclusive ni marcamos, nomás lo pedimos y nos lo traen hasta nuestra casa, ¿no? Antes, hermanos, nos parábamos a ir por el agua y ahora llegan hasta enfrente de nuestra casa y nomás sacamos los garrafones. Y todo se va haciendo de alguna manera para que el hombre vaya teniendo más comodidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos un aire en la casa? ¿No? ¿Por qué lo tiene? Pues comodidad, ¿no? Compramos el mejor colchón, compramos uno para descansar, un sillón y hasta para poner los pies arriba porque nos cansamos, hermanos, ¿sí o no? Entonces, en nuestro carro queremos que traiga, primero, comodidad de tener carro, ¿no? Privilegio de tener carro. Algunos dirán, una necesidad, ¿sí? Que traiga aire, otra comodidad. Pero estamos llenos de comodidades en nuestra casa. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. ¿Y estamos listos, hermanos? Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, hermanos. Verso 26 al 39. Dice de esta manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Podemos decir amén? Vámonos más adelante, hermanos. Capítulo 16. Y sígame otra vez con la mirada. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Podemos decir amén?
de algo. Hubo una persona que hizo una entrevista a Dios. Y más bien era un niño. Porque los niños son bien preguntones, hermanos. Los niños, ¿cuántos a nosotros, de los que somos papás, los niños siempre nos preguntan cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué? Y le da una razón, ¿y por qué? Y le da otra razón, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y hace bastantes preguntas, hermanos, porque quiere entender algo y quiere llegar a algo. Entonces, un niño se encontró a Dios y le hizo una pregunta. Y empezó a hacerles esta parte de la pregunta y le dijo, Señor, ¿qué tú piensas del hombre hoy en estos días? Dice que se aburran de ser niños, apurados por crecer y luego suspiran por querer ser niños. Eso es lo que yo pienso del hombre actualmente. Que primero pierden la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan la hora actual con lo que ni viven ni el presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morirse y mueren como si no hubieran vivido nunca. Y tal vez este niño todavía le hizo más preguntas a Dios. Pero cuando estaba hablando en esta parte y estaba viendo la respuesta que estaba dando Dios al niño en la entrevista, uno se siente identificado, ¿no? Sí, cierto. A veces nosotros nos enfocamos en tener dinero a pesar de nuestra salud, porque inclusive un servidor a veces había dejado de comer por dar todo en el trabajo y después de ahí, pues llegar a cenar a la casa. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de comer en algún momento de trabajo? Porque es mucho trabajo, hermanos. Y al que no levante la mano no le creo. Digo, al que no levante la mano no le creo, hermano. Nos hemos quedado sin comer. ¿Sí o no, hermanos? No, prefiero sacar ahorita el trabajo y después empiezo a comer. Y después, ¿qué sucede, hermanos? Que de alguna manera empezamos a perder la salud, porque empiezan los males en el estómago, porque empiezan los males en nuestra salud. Ya no es balanceado toda nuestra salud y empezamos aquí y el colesterol y las comidas y alimentarnos mal, hermanos. Porque lo adecuado es comer a nuestras horas, ¿no? Después todo es diferente. Un servidor llega y comía bastante, ¿no? Bastantísimo. Hace muchos años estaba en el trabajo y llevaba una rutina muy complicada. Yo voy a decir muy complicada. Tenía varios partidos de fútbol en la semana y el sábado y los domingos también. Entonces, pues íbamos de arriba para abajo, hacíamos ejercicio, corríamos. Muchos van a decir, qué locos ir atrás de un balón, ¿no? Pero allá andábamos jugando, ya andábamos correteando, allá andábamos atrás de todo esto. Entonces, recuerdo y le platicaba a mi pastor hace unos años atrás, cuando acababa de llegar, y le decía que yo llegaba inclusive a la iglesia los sábados solamente en la tarde, hermanos, porque tenía un partido a las 10 de la mañana o a veces a las 12, ¿verdad? A las 12 íbamos corriendo y pues me llevaba a mi esposa y nos llevábamos con los niños, íbamos al partido y luego ya llevábamos las cosas, hermanos, ya llevábamos la guitarra arriba, ya llevábamos, hermanos, lo que me iba a poner, porque pues obviamente había que cambiarse aquí a llegar. Entonces llegábamos por la tarde, hermanos, el culto comenzaba entre las 4 de la tarde, llegábamos aquí a las 3, me metía al baño, me quitaba
pues ya venía, no entraba con short, eso sí les digo, ¿no? Al menos no entraba con short, pero después ya me cambiaba, me ponía mi camisa, mi pantalón, mis zapatos, la corbata, y cuando ya estaba listo, hermanos, entrábamos y a veces ya ni siquiera saludaba a todos los hermanos, pero entrábamos y nos subíamos aquí, hermanos, conectábamos la guitarra, poníamos todo y a darle, ¿no? Al culto. Terminábamos, hermanos, y luego de ahí nos íbamos. O a veces nos quedábamos y platicábamos y a veces nos poníamos de acuerdo, hay una carnita asada en la tarde con alguien, un hermano, ¿no? Pero eso era cada 8 días, hermanos. Cada 8 días. Bastante, así, siempre, así era nuestra vida. Y íbamos para allá, íbamos para acá. Y en algún momento mi esposa, pues me dice que, pues obviamente, inclusive si jugaba los domingos, pues no le poníamos mucha atención. Y eso es normal, hermanos. Si no ponemos atención ahí, pues yo creo que cualquiera de mis hermanas que están aquí, pues se enojaría, ¿no? Que como que le estamos dando más tiempo al deporte y nada más a lo que nosotros. Y muy probablemente, hermanos, de alguna manera, pues yo creo que era demasiado egoísta, ¿no? Demasiado egoísta porque en las tardes iba y jugaba fútbol, en el sábado y el domingo, y tal vez no le dedicaba tiempo a la familia o a salir o llevarlos aquí a un lugar o a otro. Y eso pasó por muchos años, bastantes años, diría yo. Después de esta situación, de alguna manera, un servidor ya empieza a dejar como que los partidos y todo eso. Y entonces, como ya no hacía nada, hermanos, llegamos a la casa en las tardes del trabajo, en el sofá, cenábamos. Empecé a comer hasta 2 servidas. En cada servida, hermanos, eran como 8 tortillas por cada servida. Veíamos una serie, pasaba el del pan. Y luego le decía a mi esposa, oye, un pan, ¿no? ¿Cómo ves un pan? Sí. Bueno, pues, y si viene el pan, hermanos, el café también, ¿no? Si no era un pan, máximo eran 2 panes que me comía, hermanos. Y empezamos a subir, empezamos a agarrar cuerpecito, ¿no? Porque ya no empezamos a hacer nada de ejercicio. Y entonces pasó el tiempo y en un momento dado, hermanos, estaba en el trabajo y todavía me acuerdo de mi compañero, Alejandro, que yo llegué a su lugar, íbamos a tocar un asunto de trabajo y entonces yo le digo, oye Alejandro, apenas le iba a decir el problema y creo que se me subió todo, hermano, ya había estado asustado. Y entonces empiezo a sentir algo así como que caliente subiéndome hasta arriba y todo se temblaba así se movía. Yo nunca me he desmayado, hermano, nunca me había pasado por eso, pero de alguna manera lo que sí le dije, oye Alejandro, ¿te puedes quitar? Lo que pasa es que me quiero sentar. Y me dice, estás jugando. No, sí, es que me siento mal. Y entonces yo me recargo en el escritorio y luego ya tuve que empujarlo así, pero fuerte, así como, Alex, quítate porque me quiero sentar. Y él se para asustado, me siento y me recargo así, hacia abajo. Yo creo que 1 minuto más o menos estuve así. Y ya voy a la enfermería y en enfermería pues ya me dicen que la presión se me había bajado. ¿No? Y, hermanos, ¿yo por qué les platico esto? ¿Esto qué tiene que ver con lo que acabamos de leer, hermanos? ¿O qué tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, hermanos? Hermanos, de alguna manera, mientras yo estaba jugando, hermanos, mientras yo estaba haciendo el deporte y ocupado aquí y allá, hermanos, lo hacía porque estaba cómodo para mí. Cuando yo dejo de hacer eso, hermanos, y me pongo ahora a comer, ya no hago nada, pero estamos en el sofá y estamos con la televisión en una serie, y comiendo y alimentándose uno bien bonito, como para diciembre. Entonces, hermanos, estaba cómodo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Estábamos cómodos. El tema de hoy en esta tarde, hermanos, es una pregunta, y es esta. ¿Un compromiso? ¿Un compromiso? Así es el tema de esta tarde. Y nos vamos a enfocar. Hicimos una lectura en dos partes. Hicimos una lectura en Hechos capítulo 8 en esta parte. ¿Y de qué hablamos, hermanos? ¿De qué hablamos? ¿Qué mencionamos ahí? ¿Quién era? ¿Quién estaba ahí? Era un eunuco, ¿verdad que sí, hermanos?
Ya me voy a empezar a quitar eso porque se hace calor, hermanos. Para sentirme más cómodo. Este, pues se siente feo, hermanos. Disculpen, perdón, hermanos, perdón. Yo creo que sí. Mira, los zapatos. Agárramelo. Voy a tapar la nariz, hermanos. Ay, Dios mío. No me los voy a amarrar, pero no voy a caminar tanto para no caerme, ¿no? Hablamos de dos hermanos, de dos personas. En este caso, un eunuco. Y un eunuco de la alta sociedad, de la élite, hermanos. No cualquier eunuco. ¿Qué es lo que dice la palabra que él era? ¿Él era qué? Funcionario. Y dice que de la reina. Era un alto funcionario, ¿sí? En aquellos años. Y estaba muy cerquita ahí, pegado de confianza con la reina. Y dice que era el encargado de los tesoros del reino, ¿sí? De los tesoros del reino. Un chorro de lana que debe haber tenido, hermano, a su disposición. Una persona que tiene el poder, y me imagino que el poder, e inclusive amigos que le podían hacer favores, ¿no, hermanos? Porque el poder es poder. Aquí, donde quiera, y no ha cambiado en los tiempos. ¿Sí o no, hermanos? El que tiene palancas, la arma. El que no, lamentablemente, aunque no sea justo. Pero eso es una realidad, ¿sí o no, hermanos? Y esta persona, el eunuco, hay algo bien interesante, era eunuco y por lo tanto no puede tener hijos. ¿Sí? No puede tener hijos. Pero era alguien bien importante en aquellos años y estaba encargado de los tesoros del reino. Y entonces en un momento dice que él empieza a leer la palabra porque había ido a Jerusalén y en aquellos momentos pues ya había ido a adorar y regresaba en su carro. La Biblia no dice si era de último de los más buenos, ¿no? No dice si de la Ford BMW, no dice, hermanos. Dice que venía en su carro y no dudo que era de los mejores. Pues si era funcionario, pues había allí esa oportunidad de poderse subir a uno de los mejores carros en aquellos años. Pero dice que venía estudiando la palabra. ¿De qué profeta, hermanos? De Isaías. Y estaba allí y leyendo. Entonces el Espíritu dice que llega a Felipe y le dice que vaya y se acerca a ese carro. Y hay algo bien importante, hermanos, en esta parte de la palabra. Y queremos ver tres puntos bien importantes que podemos sobresalir en estas dos lecturas que tenemos. Son dos personas diferentes. Por otro lado, tenemos a alguien más. Y este es un carcelero. ¿Sí? Era muy importante el carcelero, ¿no? Era un empleado. ¿Tendría mucho dinero? ¿Tenía mucho poder, hermanos? No, alguien diferente. Y entonces este carcelero estaba empleado, estaba en la noche, dice que a medianoche estaban dos personas que estaban cantando himnos. ¿Quiénes eran? Pablo y Silas. Que por cierto habían llegado, ¿eran romanos, hermanos? ¿O eran judíos o hebreos? Romanos. Habían predicado el evangelio, los tomaron, no sabían que eran romanos, los tomaron, los metieron y los metieron presos. ¿Sí? Esta lectura puede seguirla ahí en su casa, hermanos, pero es muy buena. Dice que a medianoche ellos empezaron, ya estaban atados allá, inclusive hasta el fondo, allá donde están los más peligrosos, donde ni siquiera me imagino que la luz llega, pero allá estaban, hasta la parte de atrás. Entonces, dice que a medianoche ellos empezaron a cantar himnos, empezaron a adorar, hermanos.
Y después, ¿qué vino? Hubo un evento bien grande, hermanos. ¿Qué vino? Un terremoto. Y cuando sucede ese terremoto, dicen que todas las puertas de la cárcel se abren, ¿sí? Y cuando se abrieron, este carcelero que estaba encargado de turno en ese momento, dice que sacó su espada porque quería, ¿qué, hermanos? Se quería matar, porque sabía que lo iban a matar también a él y muy probable a su familia, porque dejó ir a todos los reos que estaban presos y no creo que hayan sido, hermanos, no peligrosos, sino muy peligrosos. Y entonces este carcelero se quiere matar. Y en ese momento, hermanos, los que estaban allá guardaditos al fondo se dan cuenta y le dicen que no lo haga, porque nadie se había salido de su celda. Todos estaban allí. Y esto nos enseña algo bien importante, hermanos. Y vamos a destacar 3 puntos bien importantes. Y la primera, hermanos, la vamos a encontrar en el capítulo 8 de nuestra lectura, pero en el verso 31. ¿Alguien tiene esta parte de la lectura? ¿Quién dice yo? Se puede poner de pie, hermana, y le puede dar lectura al 8:31. Muy bien. En el verso, en Hechos capítulo 16, verso 29 y 30, ¿algún otro hermano que quiera leer también en esta parte? ¿Nadie quiere, hermanos? ¿O los apunto? Usted, hermana, ayúdeme. Ok. Amén. Estas lecturas ya las habíamos hecho, pero lo que vamos a recalcar, hermanos, aquí es algo bien importante. El eunuco dice que le rogó a Felipe que que le enseñara, que le dijera qué decía la palabra con el profeta Isaías. Y le rogó, le rogó, le rogó. Algo bien importante, hermanos, es cuando nosotros éramos niños y usted quería algo, usted le rogaba para que se lo compraran, ¿sí o no, hermanos? Cuando usted quería algo, hermanos, usted le rogaba a la otra persona, papá, mamá, primo, tío, abuelita, le rogaba que se lo comprara, hermanos. Yo tengo uno, pero bien bueno, que hace eso y que convence. No le voy a decir quién, que se queme solito también. Pero convence, hermanos. Y al final se lo damos. La palabra dice que nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos olvidado las cosas tan importantes. Dice la palabra que también el carcelero, cuando escuchó que allá adentro, al fondo, le gritaban que no se preocupara, que no se matase, dice que pidió luz. Primera reacción, pidió luz y luego se fue y estaba temblando, pero hizo una acción. Se arrodilló delante de ellos y les hizo una pregunta. ¿Qué les hizo, hermanos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo, hermanos? Preguntaron, ¿sí o no, hermanos? Hicieron sus preguntas y también rogaron. Lo primero que nosotros que podemos aprender de estas dos lecturas, hermanos, es que nosotros tenemos que tener una actitud de aprender. De aprender. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hacemos ese tipo de preguntas? ¿O somos de las personas, hermanos, que de alguna manera
nos da miedo aprender porque ¿qué van a decir? Que soy un menso y que no sé nada. Hasta me da pena preguntar. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado, hermanos? Nos hemos quedado inclusive con la duda y no hemos querido ni siquiera preguntar, hermanos. Allá que el pastor estudie, allá que el pastor haga todo, pues, después que me predique, ya que me enseñe. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos preguntado y hemos investigado? La palabra dice que este eunuco, hermanos, no estaba esperando a Felipe, porque él no sabía que Felipe iba a llegar allí. Pero dice que venía de adorar, pero estaba en su lectura allí en su carro. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Y luego el carcelero, hermanos, va y hace la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Cuántos de nosotros tenemos la actitud de aprender, hermanos? Hermanos, usted está aquí en la iglesia, ¿y por qué viene a la iglesia? Porque quiere aprender. Hermanos, ¿todos tenemos la actitud de aprender? Sí, ¿no? Sí. Entonces, esto es la primera parte que nosotros podemos ver en esta parte de la lectura, hermanos. Dos personajes diferentes. Alguien bien importante en la sociedad, con mucho poder, el tesorero de la reina, un alto funcionario y un carcelero. Y los dos, aunque son de estatus social muy diferente, hermanos, tienen un interés y una actitud de aprender, sobre todo al aprender la palabra de Dios, hermanos. Es complicado, hermanos, porque a veces nosotros, inclusive un servidor, no tiene el tiempo, o el tiempo sí lo tenemos, pero como lo vimos en la entrevista del niño a Dios, perdemos nuestro tiempo o lo invertimos en otras cosas que no son en nuestra vida ni en nuestra salvación. Y podemos preguntar, hermanos, ¿quién estudia más? ¿Quién lee la palabra de Dios en la casa? Y cuando leí esta parte, hermanos, me estaban cayendo un chorro de piedras porque un servidor pasa por eso, ¿no? Vive por eso. Hablábamos de la comodidad y les explicaba cómo es una parte de las situaciones en las que uno se siente cómodo, pero deja y invierte el tiempo en otras cosas. Y muchos también se dieron cuenta que jugando fútbol me quebré la clavícula, ¿no? Algunos no. Algunos ni siquiera supieron por qué era, pero me vieron aquí, ¿no? Pero es porque estábamos invirtiendo nuestro tiempo en algunas otras cosas, hermanos. Y Dios empezó a llamar en esta parte. Y la lectura en estas dos citas, hermanos, nos dejan una enseñanza bien importante. Y la primera es que nosotros tenemos que tener esa actitud de aprender. No solamente es una responsabilidad de nuestros directores o nuestro pastor o de los hermanos o de los demás o de mi esposa o de la hermana que está a un lado, sino de nosotros mismos, hermanos. La actitud de aprender. Dice la palabra que el eunuco le rogó, hermanos. Si la palabra dice rogar, hermano, no dice, no creo que le haya pedido una sola vez que le enseñara la palabra del profeta. Si usted conoce uno que ruega, hermano, y uno de sus hijos le ruega, usted debe saber que donde dice quiere, hermano, y ahí está insistiendo, ¿no? Y está raspándole la piedra ahí hasta que pueda llegar a ese momento, a lograr el objetivo, hermanos, que me den lo que yo quiero, de obtener lo que yo necesito. Y la palabra dice que el eunuco le rogó a Felipe que le explicara la palabra de lo que decía en Isaías. Y esto es bien importante, hermanos. Entonces, el primer punto, ¿cuál es, hermanos? Tener una actitud de aprender. ¿Podemos decirlo fuerte otra vez? Tener una actitud de aprender, hermanos. Y entonces,
Vamos a ir al otro punto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros creemos en el Señor Jesucristo? ¿Puede levantar su mano? Y los pies también, hermanos. Usted los puede levantar. ¿Y por qué creemos en el Señor Jesucristo, hermano Rafa? No le pregunté porque se estaba durmiendo, hermanos. Le pregunté bien, hermano está atento. ¿Por qué creen en el Señor Jesucristo, hermano? ¿Se puede poner de pie y le puede decir a los hermanos? Usted va a decir que les importa, va, pero no se crea. Porque le dio la salvación. Hermano Juan, ¿se puede poner de pie, hermano Juan? Usted sí se va a quedar parado. No se crea, no se está durmiendo, hermano. ¿Por qué cree en el Señor Jesucristo? Amén. Hermano Ismael, puede ponerse de pie. ¿Por qué cree en el Señor Jesucristo? Sí, usted, hermano Ismael. El de atrás no. No el hermano Asael. El siguiente punto, hermanos, que vamos a ver en esta parte, lo encontramos en Hechos del mismo capítulo 8, verso 37. ¿Alguien se puede poner de pie y leer esta parte, hermanos? Capítulo 8, verso 37, en la misma lectura. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, vamos a decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos juntos, 1, 2, 3. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, el siguiente punto, hermanos, si tenemos una actitud de aprender, nosotros podemos aprender que tenemos fe en Dios. Fe en Dios. Y creemos en el Señor Jesucristo. Y todos aquí mencionamos esa parte y lo dijimos fuerte. Y es una bendición poderlo decir, hermanos. Y el de al lado que está con usted también cree en el Señor Jesucristo. Y esa es una de las razones de los que estamos aquí. El eunuco dijo, yo creo que él, en el Señor Jesucristo. Yo creo en Él. Y esa misma pregunta se le hicieron al carcelero, hermanos. En situaciones muy diferentes. Aquel venía de adorar, hermanos, y ya estaba descansando en su carro, pero estaba leyendo e invirtiendo el tiempo en la lectura. Y en la otra persona no había escuchado absolutamente nada de la palabra de Dios. El eunuco ya venía de Jerusalén de adorar, hermanos. Venía de ese lugar. Muy probablemente en una costumbre, hermanos, de ir, una fecha importante. Pero el carcelero no había escuchado de la palabra. Lo único que había escuchado unos minutos antes, hermanos, eran himnos que estaban cantando allá en el fondo de la cárcel 2 personas. Y bajo las circunstancias en las que estaba, dice que llegó temblando de miedo, se arrodilló y preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dan la misma respuesta. La misma respuesta. Y dice la lectura, verso 16, verso 31. ¿Alguien más que se pare y lo lea, hermanos? 16, verso 31. Podemos decir amén. Salvo tú y tu casa. Hermanos, los que somos papás, quisiéramos que nuestros hijos también tuvieran la salvación. Sí, hermanos. Tal vez nuestros hijos no están aquí, en algunos de mis hermanos. Pero no dudo, hermanos, que ustedes están orando cada vez que vienen a este lugar y tienen la oportunidad de llegar para que su hijo esté aquí. Y no dudo que va a ser uno de los días felices cuando su hijo esté aquí al lado suyo, cantando
al lado de usted al mismo Dios, al mismo Señor de señores. Si usted pasa por esa situación, hermanos, usted va a hacer ese día, y no dudo, hermanos, que se les va a rodar la lágrima. Porque estas situaciones y estos momentos, hermanos, que se han vivido, lo han pasado otros hermanos. Y hay otros hermanos que aún todavía no han logrado esa parte. Pero hay en nuestro corazón el deseo que mi hijo esté al lado mío y que sea salvo. Porque si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que le dijeron al carcelero, hermanos. Esto es lo que le dijeron a él. Tener fe en Dios. Nosotros podemos aprender de esta parte, que nosotros debemos de creer en el Señor. Estos dos personajes de la Biblia creen y pusieron la confianza en Dios y aceptaron a Dios. Pero después, ¿qué hicieron, hermanos? Y vamos con la número 3, hermanos. ¿Quién de nosotros aquí toma decisiones, hermanos? Buenas o malas, pero las tomamos. Decisiones que a veces nos hemos arrepentido. Decisiones que gracias a Dios se han cumplido y han sido de bendición, tanto para la familia como para los que nos rodean y hasta nuestros hermanos de la iglesia. Pero todos tomamos decisiones, y todos los días, hermanos, ¿sí o no? ¿A qué horas nos vamos a levantar? ¿A qué horas voy a salir de mi casa? Y lo planeamos desde un día antes, inclusive cuando nos vamos a ir de viaje a un lugar, ¿sí o no, hermanos? Porque inclusive cuando van a ser nuestro hijo, ¿qué decisiones tomamos? Planeamos todo, hermanos, ¿sí o no? Planeamos todo, todo, hermanos, todo está planeado, desde el culto, hermanos, desde que va a llegar, qué me voy a poner mañana, porque tengo que planchar, porque tengo que arreglarme. Y de preferencia que vayamos combinados para que irnos muy bien, ¿o no? Para vernos bien. Todo, hermanos, lo planeamos. Pero tomamos, ¿qué, hermanos? Decisiones. Decisiones en nuestras vidas. Entonces, la palabra en estas dos partes, hermanos. Vámonos a irnos a Hechos capítulo 8, verso 39. ¿Alguien me quiere ayudar en esta parte también, hermanos? ¿Quién dice yo? Capítulo 8, 38, hermanos, perdón. Dice y mandó, adelante, hermano. No, ahora lo dice, hermano, ¿para qué se para? ¿Quién paró el carro, hermano? ¿Felipe o el eunuco? El eunuco, hermanos. El eunuco paró el carro, porque ya había visto allí el agua y dijo, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Él tomó una decisión, hermanos. La palabra no dice que fue obligado ni nada. A lo mejor Felipe no le dijo, oye, hay agua, ¿qué onda? ¿Nos echamos un chapuzón y te bautizo de una vez o qué? No fue él, hermanos, quien tomó la decisión desde un principio, quien rogó que le enseñara, quien creyó en el Señor, tomó una decisión en su vida y dijo, quiero ser bautizado. ¿Qué dijo el carcelero, hermanos? Capítulo 16, verso 33. 16, verso 33. Y no nos estamos moviendo a otra lectura, hermanos, nada más en estas dos en las que nosotros estamos enfocados en la palabra, en la reflexión. Capítulo 16, verso 33. Gracias.
Él dice que le lavó las heridas a estas personas. ¿De quién estábamos hablando, hermanos? A ver si recordamos. ¿De quién, hermanos? Sí, estamos hablando del carcelero, pero ¿a quién le lavó las heridas, hermanos? Pablo y a Silas, quienes estaban ahí, ¿no? Les lava las heridas, los azotes. Y entonces, dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué bonito es, inclusive, hermanos, que nuestros hijos sean bautizados y que crean en el Señor Jesucristo, ¿no? Hace rato preguntábamos y hablábamos de que muchos de nosotros queremos que nuestros hijos estén aquí, pero también nos sentiríamos muy bien que ellos tomaran la decisión de poderse bautizar y tomar este pacto con el Señor. Porque es una realidad, ¿no, hermano? Es una emoción, ¿no? Es una emoción que podamos tener y ver que nuestros hijos toman esa decisión. ¿Cuántos de aquí somos bautizados, hermanos? ¿Puede levantar su mano? Porque les vamos a pedir una cooperación, hermano. Apúntele, todos levantaron la mano, hermano. No se crea, ya puede bajarla. Todos aquí hemos tomado una decisión muy importante en nuestra vida, hermanos. Muy importante. Hemos tomado esa decisión. Y entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra vida, hermanos? ¿Hemos estado cómodos como siempre? ¿Es un compromiso? ¿Qué es para usted el bautismo? ¿Todavía recuerda cuando se bautizó? Dígame la fecha, hermano. Alguien valiente que diga yo. Mi hermano tiene apuntado casi todo. Y se lo sabe y se acuerda. ¿Por qué, hermanos? Porque es un momento especial suyo que usted vivió y lo recuerda. Y de seguro se acuerda quiénes más son los que se bautizaron junto con usted en ese lugar. Y estoy tan seguro, hermanos, cómo iba vestido. Bueno, los que están aquí siempre son de blanco, ¿no, hermano? Pero se acuerda inclusive quién de los hermanos lo felicitó cuando salió de las aguas después de haber sido bautizado, hermanos. También dentro de la iglesia tenemos a hermanos que no son bautizados. ¿Puede alzar su mano? Quienes no son bautizados. Ya pueden, también van a cooperar. No es cierto. No, hermanos. Adelante, hermano. ¿Cómo se llama? Se llama David Vicencio García, pariente de nuestro hermano Andrés Vicencio, ¿verdad? Tío del hermano. Oh. A mí me bautizó el hermano Agustín de la Cruz. Dijo su tío. Y es una bendición, hermano, que usted se pueda acordar bastante de esos detalles. Y no nada más de eso, sino también de todas las fechas de la Cena del Señor. Hace un ratito veíamos esa parte en el himnario, hermanos. Pero es bien, muchos detalles, es hermoso, hermanos. Pero tanto nosotros que somos bautizados, hermanos, es un compromiso el que tenemos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos cómodos? A veces quisiéramos que la misma predicación fuera cómoda, hermanos. Fuera cómoda, ¿no? A veces la comodidad nos gana, hermanos. Queremos que todos los demás empiecen a trabajar, que todos los demás empiecen a hacer. Nosotros hemos tomado una decisión, hermanos, de bendición. No perdamos la actitud de aprender todos los días, en cada momento que nos levantamos, hermanos, de leer la palabra de Dios, de escuchar, de poner atención, de que si tengo una duda, acercarme con un hermano y un hermano que pueda darme esa palabra de enseñanza. Que los adolescentes tengan esta actitud, que los jóvenes tengan esta actitud, que nuestros hermanos de los varones tengan esta misma actitud de aprender. Y las hermanas no se escapan también de cada día aprender algo nuevo, hermanos.
Porque la palabra es para salvación, hermanos. Si creemos en el Señor Jesucristo, es para salvación. Y no nada más para usted, sino también para su casa. Para quienes viven con usted. Porque ven en usted algo bien importante. Y vamos a ir terminando esta parte de la reflexión. Que ya nos faltan como 20 minutos, hermanos. Quiero 3 hermanos que se puedan poner de pie, hermano. No voy a preguntar, me van a ayudar con una lectura. Tampoco es cooperación. Pero 3 valientes. Bueno, 2 hermanas. 2 hermanas. Y un hermano. ¿Se puede poner de pie? ¿Tiene su Biblia? Bueno, 3 hermanas, porque no hubo valientes hoy. Es que los hermanos están cómodos. Sí, dice. Sí, dice. Sí, ok. Hechos capítulo 2 para nuestra hermana Lulú. Verso 38. Marcos capítulo 16. El verso 15. Y nuestra hermana de Gálatas capítulo 3 verso 27. Y antes de que usted le empiece a leer, hermanos. Gálatas capítulo 3 verso 37. Verso 27, perdón. Hermano, ¿se puede poner de pie? Sí. Y nos puede decir a todos, hermanos, para usted, ¿qué es el bautismo? Es aceptar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cuando ya está uno convencido y preparado para este fin, ¿verdad?, del bautismo o este acto sagrado. Es cuando, en mi caso, yo me bauticé cuando yo ya estaba en plena conciencia de que ya era el tiempo de bautizarme por la preparación que ya algo había recibido, que yo entré en el 1975 a la iglesia y a los 4 años me bauticé. Primero, muchos se bautizan entrando, pero pues no conocen mucho de la palabra de Dios, entonces hay que estar bien enterados del acto que va, del pacto que va a hacer uno con Dios. Para eso es el bautismo, para buscar la salvación de Dios, la vida eterna. Amén. ¿Para usted también es lo mismo, hermano? El bautismo, quienes levantamos las manos, ¿para usted también es lo mismo el bautismo? ¿Sí? ¿Es importante para usted, hermano? Creo que uno nunca está preparado, hermanos. Más bien está convencido de quién es su Salvador. Cuando uno está convencido de quién es su Salvador y de que yo no me puedo salvar por mis propias fuerzas, como el eunuco, como el carcelero, entonces yo me tengo que refugiar en alguien. Y cuando decido refugiarme en Jesucristo, entonces es por eso que yo me bautizo, o yo me bauticé, porque uno reconoce que por sus propias fuerzas no puede ser salvo, y nunca lo estará, nunca estará preparado para, para, para la salvación. Más bien es cuando uno está convencido de que uno ya de esa salvación la ha aceptado, de que Jesús es su Salvador, ¿no? ¿Alguien más piensa igual que nuestro pastor y que nuestro hermano? Creo que todos sabemos esta parte, ¿no, hermanos? Lo importante que es. Vamos a ir a la primera lectura de Hechos, capítulo 2. Fuerte, hermana.
Gracias, hermana. Puede ocupar su lugar. La primera señal que nosotros podemos entender del bautismo es que el bautismo es señal de ¿qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento de todo lo que hemos hecho. De arrepentimiento en nuestra vida, de aceptación a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16. Amén. La salvación de nuestro Señor está a través de la decisión. Nuestro hermano hablaba de algo bien importante. No es por lo que nosotros hacemos o lo que podemos lograr, sino de lo que ese ser tan divino puede hacer por nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero sí hay un Dios que puede salvarnos, que puede ayudarnos y que puede obrar a través de nuestra vida y puede darnos una esperanza de vida. Hermano, nosotros vamos a morir. Nosotros tenemos un momento, estamos aquí pasajeros, pero los que estamos aquí creemos en el Señor Jesucristo y creemos en las promesas y creemos que Él es fiel y creemos que tenemos la oportunidad de poder ser revestidos de su presencia. Gálatas capítulo 3, verso 27. ¿Podemos decir amén? Usted y yo ya somos revestidos de la presencia del Señor Jesucristo. Ya no somos como antes, hermanos. Ya tenemos la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y es para gloria y honra de Dios. Es para gloria y honra de Dios. ¿Puede ponerse de pie? Cuando nosotros leemos esta palabra, hermanos, nosotros tenemos que recordar el compromiso, tenemos que recordar la decisión importante en nuestra vida de que Dios esté en nosotros. Es bien importante, hermanos, que no olvidemos por qué tomamos la decisión de bautizarnos. Pero es importante también que no se han bautizado, hermanos. Y tal vez muchos dirán, es que no es mi momento. No, es que eso no es para mí. No, porque yo creo que no debe de ser todavía. ¿Alguna vez alguien dijo, yo no me veo bautizado en esta iglesia? Yo no me veo dentro de la iglesia y bautizado, y mucho menos trabajando. Pero si es tu momento, nadie va a impedir que Dios pueda tocar tu corazón y tomes esa decisión. Pero abre tu corazón para el Señor, porque eso es lo más importante, hermanos. Quiero orar a Dios y voy a pedirle que incline su rostro para pedirle al Señor que sea con nosotros en cada momento, porque hasta aquí nos ha ayudado Él. Padre bendito, Rey soberano, Creador de todas las cosas, hoy en esta tarde, Señor, rogamos de su presencia. Tal vez cada uno de los que estamos aquí, Señor, no hemos tomado las responsabilidades, Señor, en nuestra vida. No hemos olvidado, Señor, lo importante de la decisión que hemos tomado. Y tal vez hemos obrado diferente, Señor. Pero hoy en esta tarde queremos, Señor, tomar nuestra decisión de seguirte, de aprender, de creer en ti, de no olvidar las cosas que usted ha hecho en cada una de nuestras vidas, Señor.
y poder, Señor, continuar con fe el camino que nos ha trazado tu Hijo Jesucristo, Señor, para poder llegar al final. Queremos que pueda guiar nuestra vida, Señor, que esté en cada una de las decisiones que tomamos en cada día, Señor. Permite que nuestra vida, Señor, sea de salvación y que también, Señor, sea de proclamación del Evangelio para los demás. Que los demás puedan creer en ti, porque nos has revestido, Señor, de tu presencia, y que ellos puedan ver, Señor, a través de nuestra vida, y que puedan creer, Señor, para tu gloria. Y quienes aún, Señor, no han tomado esa decisión, sabemos que hay un tiempo, Señor, especial, y que es usted el que va a decidir, Señor, en estos momentos. Sea con ellos, Señor. Sea en sus vidas, sea con su familia, Señor. Si algún hermano aquí está orando por un hijo o por un familiar que no está aquí, que no ha creído, Señor, en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo, hay algo en su corazón, Señor, y hay una esperanza. Y sabemos, Señor, que todo tiene su tiempo. El tiempo va a llegar. Pero que la vida de nosotros, Señor, y de esos padres puedan llevar, Señor, la presencia de Jesucristo, y que ellos puedan ver en sus padres o en sus hermanos, Señor, esa presencia de Jesús, y que puedan creer en Él, Señor. Hay mucha necesidad tal vez, Señor, o mucha angustia en el corazón de nuestros hermanos. Pero hoy te rogamos, Señor, que conviertas nuestra vida para hacer algo mejor cada día al servicio de tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga bastante, hermanos. Paso a vosotros. Voy a dar el lugar a nuestra hermana para que continúe con el programa.